Bueno, pues después de las 4 intervenciones de esta mañana, continuamos ahora por la tarde con la intervención del profesor Konrad Vilanov, que es catedrático del Departamento de Teoría e Historia de la Educación de la Universidad de Barcelona, que se dedica fundamentalmente a Historia de la Educación, y de hecho yo las cosas que le he leído tienen que ver con Historia de la Educación, de mi pasado como profesor de una escuela de formación de profesores, pero también como historiador del pensamiento español. Tengo que decir que me costó un poquito encontrar a alguien, ¿no?, que viniera a hablar de Joaquín Xirau, que era un autor que no podía faltar en esta mesa, hubiera sido imperdonable, pero al final, como creemos en la providencia, con mayúscula y con minúscula, pues encontré al profesor Konrad Vilanov y él nos va a hablar de este catalán, que fue el que introdujo los estudios de pedagogía en la universidad, que fue rector, ¿verdad? No fue decano. El rector era vos y siempre era, y el decano era Joaquín Xirau, y también exiliado con una muerte prematura. Un autor que yo creo que también hubiera merecido, y sigue mereciendo, mejor atención por parte de los filósofos, pero a tiempo está, ¿no? A tiempo está. Así que estoy aquí supliendo a Luis Ortega. Ha fallecido un amigo suyo, ha tenido que ir a darle el pésame y acompañarle, y esto me permite estar aquí acompañando a Konrad. Me hubiera gustado que no hubiera sido el motivo por el que ha sido, pero estoy encantado de acompañar a Konrad, que es bien reconocido como historiador de la educación, de una escuela de historiadores de la educación magnífica que hemos tenido y tenemos, contigo, Sí, conozco mucho a Antonio Viñao, conozco a Agustín Escolano, en fin, hay una escuela de historiadores de la educación magnífica, ¿no? Así que, y yo creo que los historiadores del pensamiento os necesitamos, y por eso te agradezco muchísimo que aceptaras esta invitación, que estés aquí con nosotros, y además para hablar de Joaquín Xirau. Así que muchas gracias, Konrad, y tienes la palabra. Pues muchas gracias, José Luis, por estas palabras de presentación. Recuerdo el día que me llamaste, estabas en Huelva, entre estación de ferrocarril, y yo también estaba un poco de viaje, y recuerdo que me diste unos deberes y me dijiste, sobre todo, lea Nobleza Obliga y algunos textos de Xirau, que son los de la parte final del volumen segundo de las obras completas, que yo no los había leído porque desde la pedagogía me interesaba Amor y Mundo y Lo Fugaz y lo Eterno. Y Lo Fugaz y lo Eterno, Amor y Mundo, lo escribe en México en el año 40, Lo Fugaz y lo Eterno en el 42. Y yo desde la pedagogía, para mí Xirau había acabado. Pero claro, tú me diste estos deberes, con lo cual he tenido que revisar mis escritos y mis reflexiones sobre Xirau. Esto no se dice en público. Bueno, se dice en público porque en el sentido de que yo no puedo presentar un trabajo aquí acabado, sino que esto es una conversación de hace unas semanas o de unos meses, y por lo tanto lo que presento es un trabajo en proceso, ciertamente largo, porque Xirau sí que forma parte de la Universidad de Barcelona, está a caballo de Bosch y Gimpera, del cual fue amigo y compañero. Estaban impresionados por la Universidad Humboldtiana, por los dos Humboldts. Cuando entras en la Universidad de Berlín te encuentras las dos estatuas de Humboldt, y esto tampoco es baladí que lo diga, porque Alexander von Humboldt está detrás del pensamiento de la institución libre de enseñanza, y por lo tanto toda la tradición de la filosofía natural humboldtiana, que sería una alternativa a la modernidad cartesiana, galileana, newtoniana, por tanto también está presente en el pensamiento de Xirau y naturalmente en el de Bosch. Y por otra parte, de Fernando de los Ríos, esta mañana ya se han dicho muchas cosas, y Fernando de los Ríos, que había vivido en Barcelona, que se casó con una hija, no sé si lo digo mal,
de don Hermenegildo Giner de los Ríos, por lo tanto, y había trabajado en la tabacalera de Barcelona, en la Rambla, si mi memoria no me falla, por lo tanto, ellos se conocían perfectamente y tienen mucho que ver la presencia de Fernando de los Ríos en Barcelona el 15 y el 16 de abril de 1931 para el desarrollo de la proclamación de la Segunda República. Bien, en cualquier caso, pues voy a intentar presentar un trabajo en proceso, porque mi visión de Xirau era una visión pedagógica, está claro, y psicológica, porque entre otras era un hombre de 1000 empresas, lo cual le llevó más de una crítica, y estas 1000 empresas también él organizó, era el subdirector del Instituto de Orientación Psicotécnica que dirigía el primer catedrático de psiquiatría de España, que era Emilio Mirey López. Por lo tanto, era un hombre de muchas empresas y su gran empresa era la Paideia Republicana. Pero claro, esta Paideia Republicana, como intentaré aquí, ya se sabe, fue un fracaso. Por lo tanto, intentaré establecer aquí un hilo de 4 grandes focos de planteamiento. También se le podría relacionar, luego para la intervención del profesor Serrano de Haro, con Gauss. Si no mal recuerdo, Gauss es el que acuña el término trasterrado, y por otra parte, Gauss también fue discípulo, como Xirau, de la cátedra de Pedagogía Superior que regentaba Cosío en el Museo Pedagógico, pero adscrito a la Universidad Central de Madrid. Por lo tanto, cosas que puedo decir ya se han dicho, cosas que puedo decir se dirán después, y por lo tanto, de alguna manera, lo que presento aquí, repito, son 4 grandes apartados. El lema que le he puesto sería un texto de Xirau del 42, dice: el mundo hispano, utiliza más la palabra hispánico que no iberoamericano, que también utiliza, que quede claro, es la viviente encarnación de un espíritu. Xirau creía en un espíritu, esto es evidente. Por lo tanto, hablaré de 4 apartados, 4 ideas fuerzas, que quizás eran deslavazadas porque el proceso no será del todo acabado. El primero sería Xirau y su circunstancia histórica. El segundo sería la Paideia Republicana. Ahí voy a intentar sostener que Xirau está mediatizado por la figura de Goethe. El centenario de Goethe se produce en 1932. La revista Pedagogía, que tú conoces muy bien, le dedica un homenaje a Goethe, donde participa Ortega, Luzuriaga, que naturalmente no es Xirau. El tercer episodio sería La senda clara, que está tomado en préstamo del poema que Machado dedica a Francisco Giner de los Ríos. Es la senda clara que lo llevará desde la Cáritas a la filosofía Christi, en unos momentos de desazón personal. Y finalmente, el último apartado, este último tema que trataría sería esa utopía que yo pensaba que podía ser una especie de provincia pedagógica, recordando el segundo volumen de las andanzas del Meister, el segundo volumen del Meister, donde aparece la escena de la provincia pedagógica, pero yo creo que es mucho más que una provincia pedagógica, porque Latinoamérica, Iberoamérica, Hispanoamérica se convierte en tierra de utopía. Alguien decía que no había esta mañana que las utopías, ¿no? En el caso de Xirau era un utópico, era un idealista, que además la vida le fue contracorriente porque murió de accidente de circulación, lo abordó un tranvía, parece ser que se abrían para el lugar donde tenían que descender los pasajeros. Él y su hijo iban a la Universidad de la UNAM, y de este choque, de este aparato artilugio del tranvía, él cayó y murió de esta caída. Por lo tanto, intentaré apuntar someramente y quizás sin demasiado sistemática estos 4 apartados. En el caso de Xirau y su circunstancia histórica, yo creo que hay que decir que es un institucionista, es el hombre de Cosío. No se le puede decir que sea el Cosío catalán, porque esto ya se ha atribuido a otros, a Casia Costal, pero en cualquier caso se podría decir que es el hombre que Cosío, es el delegado, el cónsul de Cosío en Barcelona. Hoy sería difícil encontrar un cónsul de la institución en Cataluña. Creo que sería una empresa casi imposible. Pero en cualquier caso, en aquellos momentos sí que había esos delegados, había esos cónsules, había gente que regentaba esas ideas, que seguían la tradición de las relaciones entre Maragall y Giner, y que por lo tanto se sentían solidarios a este pensamiento. Él es un hombre que es institucionista, es un hombre que
que cuanto marcha al exilio piensa, supongo, que no ha de ir a México. México debía ser la segunda oportunidad. La oportunidad de Xirao debe ser quedarse en Europa, quedarse en París. Él ha profesado en el 37 un curso en la Sorbona, en el año 37 ha ido al Congreso de CAR, Ortega ha dicho que no, y va él en representación de la filosofía hispánica, y por lo tanto tiene amigos, conoce a Maritain, conoce a diversos autores y piensa, París puede ser. Esto explicaría que los discípulos de él lleguen a México incluso antes que él. Roura Parella llega una semana antes que él y lo va a recibir. Esto quiere decir que este camino al exilio está lleno de tensiones. El camino no fue fácil, la salida de Barcelona no fue fácil, salir en ambulancia militar, en ambulancias militares la noche del lunes 23 de enero de 1939, y ese viaje, no, porque viajaban de noche y de día se escondían, obviamente, y en este viaje recordemos que iban Machado y su madre. Por lo tanto, es un viaje que quedó fijado en la memoria de todos estos personas que iban con las tensiones propias de aquellos que querían que la guerra continuase y aquellos otros que ya estaban hartos de tanta guerra, y algunos incluso diciendo que se había de haber firmado un armisticio después de la caída en poder de los nacionales de Málaga, por lo de la matanza de aquí. En cualquier caso, esta es un poco la circunstancia histórica, una circunstancia histórica de alguien como él que cree en que la política es pedagogía y que la filosofía es educación. Es decir, la última palabra de la filosofía no la puede tener otra disciplina, que es la pedagogía. Por eso la facultad, que de la cual fue decano, le puso, y he visto papeles, que pone facultad de filosofía y letras y pedagogía. Ya sé que es casi una cosa cacofónica, porque es dosis relativas aquí, pero en cualquier caso la pedagogía la pone como un palo mayor de su facultad. En algunos textos decimos la filosofía no es ante todo una doctrina sistemática, sino una fuerza moral y educadora. Aquí se ha de ver la filosofía de la acción de Goethe, la famosa traducción de Goethe en el Fausto. En el principio no era el logos, no era la razón, en el principio no era la fuerza, en el principio era la acción, y por tanto una filosofía que ha de convertirse en pedagogía, y esto es acción. Y esto coincide en la definición que da Gauss en su obra completa, en el texto que escribió en el 36 con Mouchot sobre sus experiencias en relación en la cátedra de cuando fue alumno en los años 20 de Cossío, en que también Cossío insiste en que la educación es una fuerza educadora. Por lo tanto, nos encontramos con un Xirao que es un Xirao que vive bajo el paraguas de Goethe. Yo creo que él, a pesar de que es de Figueras, a 30 kilómetros de Francia, por lo tanto la cultura francesa la conoce y la vive de cerca, porque Figueras ha sido, bueno, una puerta de entrada de la cultura francesa en España y de salida, en el sentido de que él vive bajo el impulso del neumanismo alemán. Vivir bajo el impulso del neumanismo alemán quiere decir que no opta por una solución laicista republicana francesa heredera de la Revolución Francesa. Por lo tanto, él tiene la religiosidad, la espiritualidad del humanismo alemán, y en concreto la gran figura. Por lo tanto, Weimar, el Ducado primero y la República después de Weimar serán referentes de primera orden para toda su paideia pedagógica. Por lo tanto, de alguna manera, ellos, en el caso mismo de Xirao, yo creo que se puede entender una cultura estratificada. Él, evidentemente, conoce a Scheler, invita a Landsberg a Barcelona, luego Landsberg sabemos que acabará en un campo de exterminio. En cualquier caso, el cuerpo humano, la vida humana, tiene niveles, un nivel fenoménico que nos satisface, está en contra del positivismo Xirao, un nivel, digamos, de ciencia del espíritu. Las obras del Seminario de Pedagogía tenían todo Dilthey. Dilthey se puso de moda en Alemania, se actualizó después de la Primera Guerra Mundial. Goethe también se puso de moda en buena parte en la República de Weimar y en el Segundo Imperio Alemán, pero no en los años 1850 ni 60. Sea lo que sea, Xirao tiene esa vida estratificada, 3 niveles: fenoménico, ciencias del espíritu, y claro, aquí no vamos a poner esta, y pondría ciencias de la cruz, yo pondría pues mística, eternidad. Hay 3 niveles. Por eso Roura Parella, voy a leer el texto de Roura Parella, porque esta generación yo creo que quedó impresionada del trato con
con Machado. Machado no era un hombre mayor, tenía 62, 63 años en aquella época, pero Machado parecía, supongo, el Bates, el rector espiritual de esa generación. Dice Roura Parella de ese viaje trágico, accidentado, o sea, viajaban de noche, de día se escondían en masías, se escondían, pero no se hablaban muchos de ellos, O sea, marcharon al exilio enfadado. Esto me lo corroboró la hija de Meliumir. El sector comunista quería prolongar la guerra y otros no querrían prolongar la guerra. Roura Parella no quería prolongar la guerra. Muchos de ellos, como Roura Parella, se hicieron cuáqueros. Es decir, en el caso de Roura se hizo acabó en sudamericana, y por lo tanto una metodista, fue el único, yo creo que con lo de los pocos de la filosofía que pasó a universidades americanas, era un políglota, se había formado en Alemania con Spranger, y por lo tanto es un hombre importante. Escribe Roura, por tanto, finales de enero 39, fijo en nosotros está aquel día triste de invierno en que, rodándole ya la muerte, hemos visto al poeta guardando con estoica serenidad el momento de subir al vehículo que tenía que conducirlo al destierro. Sin prisas quiso ser el último en subir a la ambulancia. Un hombre de ese temple ha superado la corriente del tiempo y vive ahora desde los dominios de la eternidad. Es decir, si hay alguien que se ha acercado a la eternidad, este es Machado. Y por lo tanto, por lo que me han contado gente que trató a Roura Parella, tenía esa foto, porque claro, durante el día paseaban en Cervià de Ter, cerca de Gerona, pues paseaban, iban pendientes de lo que iba a pasar por la noche. Está claro que el pensamiento de Xirau está tocado también por el de Fernando de los Ríos. Esta mañana se ha hablado del erasmismo, y por lo tanto recordemos que Batallón, los últimos parágrafos del Erasmo y España de Batallón están dedicados precisamente a Fernando de los Ríos, y por lo tanto Fernando de los Ríos incluso publicó el texto que esta mañana ha leído el profesor Álvaro Garrido, se publicó, si mal no recuerdo, y lo digo de memoria, en La Vanguardia en el año 38, que es el periódico en el cual también escribía Machado, que empezó a escribir en La Vanguardia durante la Guerra Civil. Por lo tanto, nos encontramos aquí con una situación histórica, no me puedo alargar más, pero es curioso que los libros de Xirau coincidan bastante con los postulados de Stefan Zweig, autor que también me parece que se ha citado esta mañana hablando del Mundo ayer, o me ha parecido entender lo que se citaba. Recordemos que en el año 36 Zweig tiene un libro dedicado a Erasmo, y en el 38 tiene un libro sobre Sebastián Castiel contra Calvino. Es decir, la misma posición que está viviendo, y yo no creo, yo he mirado también en internet si Juventud, que tenía los derechos de Zweig, el editorial de Barcelona, había publicado Zweig antes del 36, es posible, pero en cualquier caso yo no he encontrado esas obras traducidas, están traducidas ahora y se pueden leer perfectamente. Lo digo porque también Zweig hace una defensa del erasmismo, aunque tilda a Erasmo de no ser un hombre de fortaleza, de acción, que sí Xirau lo era, y por otra parte critica duramente a Calvino. Recordemos que Zweig también hace lo mismo que Xirau. Son gente tercera vía, muy mal encaje, porque por un lado ven la reforma luterana, que ha sido una desgracia para Europa porque ha llevado a guerras de religión, y por otro lado ven la contrarreforma, que también no es una buena solución. Situarse en medio en esa tradición erasmista, que será lo que esta mañana se decía con Fernando de los Ríos, la solución krausista, pues está claro que era un mal encaje, para unos y para otros. Y en esta es la situación. Lo que pasa es que Zweig se suicidó con su compañera, con Charlotte, en Petrópolis. En cambio, Xirau, que vivió una época muy triste, porque él dice que en México resucita, por lo tanto, México fue para él una segunda oportunidad, sí que ese hombre de empresa lo llevó a trabajar en el futuro. El segundo apartado que he dedicado sería la paideia republicana. Recordemos que él empezó a traducir la famosa paideia de Schager. La paideia de Schager la acaba traduciendo Wenceslao Rozas.
Dice la tradición pedagógica de mi universidad que fue Roura Parella, que fue estudiada de Berlín en el 30-32, ahí conoce a Spranger le dice a usted lo que ha de hacer es leer a Dilthey, y por lo tanto, y esto explicaría que Dilthey se produce en el Fondo de Cultura Económica, aunque lo haga Eugenio Imaz, la incitación también es el Fondo de Roura, y Roura es el que envía, propone al Fondo de Cultura Económica la traducción de la Paideia de Schiller. La Paideia Schiller tiene un corolario posterior que es la Paideia Christi, es un librito del Fondo de Cultura Económica, un breviario, porque lo que hizo Schiller en Estados Unidos es la Paideia acaba en Aristóteles. En Aristóteles no trata el tema helenístico y entonces, digo, para ponerlo en relación a Schirau, no solo con Zweig en Europa, sino también con esas ideas de la Paideia, porque la Bildung, la formación de Goethe, tiene que ver también con Schirau. En cualquier caso, esta Paideia republicana de los años 30, Goethe es el pedagogo por definición, sería intentar, ya sabemos que los niños no van a ser Goethe, pero en cualquier caso este es el modelo ideal. Esto parece, hoy en día, claro, no tiene demasiado sentido, pero hay que recordar que había antologías escolares en los años 30 que esto se proponía. El modelo a imitar para un niño, es decir, que tenga, o una niña, es que sea creativo, que lea, que sea un polígrafo, que sea el hombre que domine su perfil y que de alguna manera pase de ser un hombre apasionado, un hombre barroco quizás, a un hombre clásico. Es decir, el itinerario mismo que hace Goethe, el hombre que es capaz de pactar con el diablo para la eterna juventud, pero finalmente acaba pues siendo el hombre de la cultura y que muere luz más luz, porque esta luz es la de la eternidad y la luz de la eternidad es la que el poeta Machado ha podido ver, nadie más que el Bates, que el poeta puede verla. Recordemos que en esa época Heidegger ha acudido a Hölderlin, por lo tanto, en esa época poéticamente habita el hombre, y en ese sentido son temas bastante parecidos, están en el contexto. Es curioso porque el ideal de la humanidad que plantea Schirau va a ser un ideal de humanidad cristiana, porque esto me parece que es una novedad. Cuando uno lee el ideal de la humanidad de Lessing, por ejemplo, la educación del género humano, ¿no? Pues 100 puntos, una cosa racional, y claro, una cosa racional que en caso de Schirau no habrá racionalidad, porque lo que habrá, Schirau yo creo que tiene un malestar en el origen de la modernidad. La modernidad, tal como se ha consolidado con la línea de Descartes, la matesis universal cartesiana, newtoniana y galileana, esto es un enredo para la cultura occidental. Habría que haber empezado por el tópico o el topos de la unidad en la variedad, es decir, del todo, una visión orgánica de la vida. Y esa visión orgánica de la vida estaría en el Alexander von Humboldt con los cuadros de naturaleza, en el cosmos, con las cosmovisiones, que es una palabra que en aquellos momentos se debía pronunciar cada día en clase, la famosa Weltanschauung de los alemanes. En cualquier caso, esa totalidad. Por lo tanto, aquí Schirau busca la totalidad, busca la totalidad orgánica, y esta totalidad orgánica hace que su ascendencia en el pensamiento sea un hombre, para mí, inequívocamente romántico. Romántico en el sentido que, y hará una operación romántica en el sentido de que ha de conectar el neumanismo alemán, del cual Krause es una pieza importante, con el panteísmo de Krause y con la religiosidad de Krause, para decir que esto ya estaba de alguna manera en el ambiente. Pero no solo esto, ha de buscar antecedentes para decir que esto no es una moda importada del extranjero, sino que esto es autóctono a la propia identidad española o hispánica, porque esto además hay que proyectarlo en Iberoamérica. Por lo tanto, aquí la Paideia es una Paideia republicana, que ya sabemos cuál es, el sentido de que intentar construir un mundo pedagógico, un régimen cívico, democrático, ya se ha dicho esta mañana muchas veces, una revolución burguesa, un Kulturkampf, una lucha por la cultura desde arriba. Y de alguna manera también yo creo que aquí él hará un papel durante la República desmitologizador, un poco a lo que propuso, supongo, Rudolf Bultmann, salvando todas las distancias, en el año 41 en Marburgo. Recordemos que nuestro Fernando de los Ríos fue a estudiar a Marburgo, y en Marburgo había profesado Nator, el padre de la apología social, entre otros, mentor de Heidegger. Lo digo en el contexto
en ese contexto de bulmaltiano, de desmitologizar, recordemos la frase de Azaña, España ha dejado de ser católica. Pero Xirau le diría, pero no ha dejado de ser cristiana. Yo creo que esto coincide perfectamente con lo que se ha dicho esta mañana Álvaro Garrido con Fernando de los Ríos, y yo creo que Xirau va en esa línea, buscar una religiosidad que ha de ser interior al ser humano y que por lo tanto no ha de ser pura exterioridad. Yo creo que me da la impresión que no sé cuánto llegó a España en el año 37 la obra de Batallón, pero ya he dicho que Xirau fue 2 veces el año 37 a París. Conocía la obra, seguro. Tanto es así que Machado se refiere a ella. Y por lo tanto, de alguna manera, esa tradición erasmista, que evidentemente, y así se proclama Fernando de los Ríos como un erasmista, también llega porque la obra de Batallón, obviamente, y porque Américo Castro está ahí, y porque hay una serie de constataciones que dan a entender que se discutía la obra de Erasmo. La publica Droz en París, no sé si al comienzo o al final, pero en agosto, sabemos que en verano del 37 ha visitado París, es posible o que se la enviase en un emisor. Xirau tenía, y hemos encontrado, una documentación, era un hombre de empresa, debía mandar mucho y mucho. Esto explica que también tuviese algunos enemigos. García Vaca dice en una carta dirigida a Roura Parella que nos deje tranquilos Xirau, que si él habla, nosotros sabemos muchas cosas de él. O sea que las miserias humanas sobre el exilio español, aunque nosotros aquí lo pintemos como una cosa de buenos y malos, como 2 bandos, bueno, la vida universitaria ya sabemos cómo es en el día a día y por lo tanto, como es la mía, debía ser mucho más grave la suya, porque obviamente se enfrentaban en el exilio. En cualquier caso, aquí Erasmo está presente, está muy presente, y esto haría que se vaya fraguando, y esto creo que daría paso al tercer momento de mi intervención, que sería el tercer momento, que sería cuando se produce en el año 38, me da la impresión, una crisis de conciencia. El año 38, Xirau escribe Cáritas, un pequeño texto, y entonces que será el texto que va a servir de matriz casi para Amor y Mundo en el 40, que va a contraponer herederos platónicos, según explica Diótima, o pone Platón en boca de Diótima en el banquete, y lo va a contraponer al concepto de Cáritas. Y en el año 38, en la Barcelona del 38, que no es una ciudad fácil, la Barcelona del 38, quiere decir que poder proclamar Cáritas como la gran novedad del pensamiento occidental, quiere decir esto de alguna manera que hay 2 amores, el amor erótico que nos interesa. Esto tendría muchos colorarios. Encontré yo un artículo sobre la educación sexual que está en las obras completas de Xirau, que fue la única cosa que encontré que pude aportar, que obviamente leído hoy nos podría sonrojar, pero está claro que detrás de Xirau había San Agustín, ama y haz lo que quieras, y por lo tanto esto nos llevaría a otra reflexión. En el caso de la Cáritas hay un amor que evidentemente de Dios a los hombres a través de Cristo, y se produce esa paideia crística, antes decía, que Shakespeare también trabajará, y de alguna manera es un amor horizontal, Y ahí se produce en el año 38, y en medio de la guerra, en medio de las discusiones, en esa senda clara que hemos puesto, porque es el escrito que Xirau dedica al presidente de la República, a Azaña, y le dice que no han cuidado a Machado. En esa época, Machado y Xirau se reunían en la torre que él vivía. Machado primero vivía en el Majestic, no se sabe en qué habitación. A un compañero mío lo ha intentado buscar, pero en el Hotel Majestic no saben en qué habitación residió, en una torre en el Paseo de la Bonanova, y escribe Xirau sobre los contactos con Machado. Con frecuencia eran evocadas las grandes figuras del genio español, Ramón Llull, Cervantes, San Juan de la Cruz y Auxesmar, Lope de Vega y Luis de León. Machado insistía siempre en la profundidad del pensamiento de las coplas andaluzas y presentía que en ellas se hallaba el germen de una posible filosofía española.
Cuando Xirao escribe en el 38 Cáritas, lo escribe en una revista en Madrid, Cuadernos de Cultura, de la Casa de la Cultura, Machado escribe lo siguiente con relación a este artículo, que viene a decir que la pedagogía hay que tener una mirada de conciencia amorosa, que la conciencia socrática es abstracta, fría, y que por lo tanto aquí hay una conciencia amorosa. Escribe Machado: es muy posible, casi seguro, que Joaquín Xirao sea fiel hasta el fin de su vocación de filósofo y que su filosofía cristiana sea una honda meditación más o menos sistemática sobre la ingente experiencia del Cristo, todavía en curso. Él compara el Cristo de Unamuno con el cristianismo de Xirao, todo en curso, que sea precisamente en Roma donde no se le ve, en Roma no se le ve a este Cristo. Por lo tanto, Xirao sí que asumirá esta figura de Cristo. Y de ahí pasará, a mi modo de ver, de la Cáritas a la filosofía cristiana. Porque la filosofía de Cristo, y esto es la novedad, profesor Mora, yo mis estudios anteriores pedagógicos, hemos mirado como traductor, hemos mirado la importancia de Editorial Labor, porque todo esto tenía en Barcelona Editorial, la Editorial Labor, la palabra aquí no es tampoco inútil, que tenían con mucha tendencia a la psicotecnia, a la orientación profesional, muy vinculada a la República de Weimar, iban a Leipzig a comprar los derechos, los hermanos Sánchez Sarto, que luego acabaron también en México, y por lo tanto hay un circuito editorial, que es un circuito psicológico resuelto en clave de orientación profesional. Sea lo que sea, en ese contexto yo no he encontrado hasta estos trabajos que ahora he desarrollado esta invitación a la filosofía de Cristo. Por lo tanto, la guerra civil, los años 38 y el exilio, él dice que va a resucitar y que resucita en México, que llega en el 39, en verano del 39, a comienzos del verano del 39, todos sabemos el viaje en barco hasta Nueva York, en autobús, entraban por menos Roura para ir dentro por Laredo hasta Ciudad de México, por lo tanto esto duraba muchos días. Xirao marchó sin libros, dejó los libros en su domicilio y yo creo que debían pensar que volverían mucho más pronto de lo que algunos como él ya no volvieron. Los libros de él, desgraciadamente, estuvieron muchos años en aquel domicilio. Fue una casa ocupada por alguien del bando vencedor, y cuando murió este señor que lo ocupó, no tocó los libros de Xirao, pero el hijo del policía que fue a habitar los malvendió. Y tengo compañeros en mi departamento que tienen, por ejemplo, la pedagogía social de Dator con la firma de Joaquín Xirao. Es decir, son los desastres también, lo cual quiere decir que Xirao dice que el día 23 por la mañana dio clase. Si marchó a la noche, yo no sé si pensaban volver enseguida, pero da la impresión que no pensaban que eso durase tantos años. Esto como mínimo es lo que da. Por lo tanto, aquí se abre ya estoy abordando casi el final. El final sería que se está hablando de una especie de utopía, en el sentido que la provincia pedagógica fracasó, y recordemos el Meister, que al final acaba en una migración también a América. Por lo tanto, una provincia pedagógica, la Sociedad de la Torre del primer Meister o el segundo, el de las andanzas o el primero de los años de formación, no aquí encaja. Esto es una utopía. Y es una utopía en que la figura de Erasmo ocupa un lugar capital. Machado ha tenido acceso al libro de Batallón, y escribe en Machado en el septiembre del 38, que puede ser octubre, noviembre, como iban aquellas cosas, dice: consoladora es para nosotros la lectura del libro Erasmo y la España, de Marcel Batallón, donde se dicen tantas cosas exactas y profundas sobre la prerreforma, reforma y contrarreforma. Es decir, aquí se dibuja, y Xirao tiene una filosofía de la historia, no una historia, una filosofía de la historia, en el sentido agustiniano. Aquí hay una filosofía de la historia, yo no digo una historia, religiosa de España, y se pone de relieve la enorme huella de Erasmo de Rotterdam a través de nuestro gran siglo. Recordemos lo de Avellana. Erasmo era holandés, pero el erasmismo es español. Por lo tanto, esto lo dice en su libro El Erasmo español, que es del 75, según edición del 82, si mal no recuerdo. En la honda crisis, continúa Machado, que agita
las entrañas del cristianismo en aquella centuria, no fue decisiva la influencia de Erasmo, sino la de Lutero en Europa y la de Loyola en España. Más en España, donde tuvo de su parte a los mejores. O sea, los mejores erasmistas estaban en España, sin excluir a Cisneros ni a Cervantes. Está claro que el libro de Américo Castro sobre Cervantes del 25 fue leído. Incluso he encontrado, esto no van de mérito del pobre Xirao, esta gente marchó sin nada. No sé si llevan los apuntes, pocos apuntes, dejan la biblioteca. Me explicó la hija de Emilio Mira que marchó con la única cosa, una máquina de escribir. Lo digo porque sí que he encontrado, si uno lee fragmentos de Machado y los coteja con Batallón, hay frases repetidas. Es decir, que cuando Xirao escribe, tiene a Machado, perdón, a Batallón y lo fusila. Pero bueno, no pasa nada. Seguro que si me revisaran mis escritos también encontrarían fusilajes de peor calaña todavía. En cualquier caso, cosas que quizás hacemos, pero él hacía porque, por otra parte, hay que pensar que escribía para ganarse la vida. Y yo creo que el libro, El pensamiento vivo de Vives, es un libro para ganarse la vida. Porque es un libro que porque lo publica Gonzalo Losada, que es un editor que planta cara a Espasa Calpe y que en ese contexto son libros escritos un poco por la pluma y por las exigencias de la resistencia cultural, pero también económica. Me da la impresión, lo digo porque el mismo Fernando de los Ríos escribió El pensamiento vivo de Ginés de los Ríos, en la misma editorial. Bueno, para Xirao está claro que el vivir es trascenderse, penetrar en la realidad plenaria del mundo circundante, incorporar al mundo a la propia experiencia, es decir, ir a un estado superior. Y en esto, evidentemente, coincidía, creo, con esta eternidad de Machado. Recordemos lo que escribe Américo Castro en una carta dirigida a Batallón. Para los españoles en el siglo XVI, el erasmismo fue una actitud. Y esta cosa de que el erasmismo fue una actitud es lo que sostendrá también Xirao con respecto al krausismo. ¿Qué es el krausismo? Una actitud. Por lo tanto, son filosofías abiertas, son metodologías, no hay sistemática, lo cual permite al sistema decirle cualquier cosa. Es decir, hace una filosofía de la historia. Esa filosofía de la historia, y ahí acabaría, iría acabando, es una filosofía de la historia que tiene diversos ítems. Una de las curiosidades es el apego que tiene Xirao por Llull, por Lulio. Claro, Lulio es el loco, lo foi, ¿no? El foi, el loco, la locura. Claro, es la locura de Cervantes y es la locura también de Erasmo. Es decir, este apego a la Edad Media. Hay una filosofía de la historia clara. La Edad Media es apertura y es Llull el que quiere, con un mensaje ecuménico y mesiánico, hablar y dialogar con lo que antes decíamos esta mañana, la ciudad de las tres culturas, Toledo, la ciudad de las tres culturas, la unidad en la variedad, y por lo tanto aquí hay una Edad Media abierta. Se produce un renacimiento erasmista, vivista, pero luego hay una cerrazón. Esta cerrazón se produce con la Contrarreforma, apego hacia Carlos I, pero un distanciamiento claro sobre Felipe II. Y luego seguir el hilo de los ilustrados, de los liberales y de los krausistas. Si me apuran por el comienzo, antes de Llull podríamos poner a los franciscanos. Y un poco más allá, incluso el mensaje paulino. Porque esta filosofía Christi se puede entender como una mística del cuerpo de Cristo. Esto sería un debate teológico más que filosófico o histórico, que aquí no son la historia, pero en cualquier a discutir, porque también probablemente, en el caso de Xirao, filosofía de Cristo quiere decir actuar en función de Cristo. Por esto vives, tienen en la introducción de la sabiduría aquella frase famosa que hay que pensar bien, hablar mejor y obrar auténticamente, que sería pensar como los griegos, hablar como los grandes retores Quintiliano y obviamente actuar como Cristo. En ese sentido se dibuja una historia que podría ir desde Pablo, desde el mensaje paulino, desde la Cáritas cristiana, el mensaje paulino, pasando por la ética franciscana, por Llull, por el lulismo. Esto llegaría a la Edad Media en sentido de apertura, cerrazón, y otra apertura, Vives abierto, porque Vives tiene una diferencia. Tomás Moro escribe una utopía, pero Vives intenta llevarla a la práctica, y el que sí que la lleva a la práctica es Vasco de Quiroga,
que será el obispo de Michoacán, que obviamente él se encontrará en México que los alfareros trabajan de la misma manera tradicionalmente desde hace muchos siglos, porque le argumentan, es que don Vasco de Quiroga nos lo ordenó. Y en ese sentido la figura de Vasco de Quiroga aparece como el regente de la utopía. La utopía tiene a alguien que la regenta. Bueno, voy acabando. Es preciso escribir una nueva ciudad de Dios. Esto, cuando lo encontré, naturalmente me chocó un poco, y pensar y construir un cosmos que discipline y ordene el caos de la vitalidad actual. Lo escribe en el 42, en Lo fugaz y lo eterno, porque estas obras las he vuelto a revisitar, y claro, con esta mirada desde la filosofía Christi, pues van cambiando. España se abre, España se cierra, una tercera vía, él es hombre de tercera vía, ya lo he dicho, en ese sentido. Quizás aquí no he podido referirme antes así a Landsberg y a Scheller, que evidentemente están presentes en un pensamiento y es un pedagogo axiológico, pero ahora esto no entraré porque lo que nos ocupa es Iberoamérica, naturalmente. Es un intento de salvación integral. Recordemos aquel libro de Scheller, me parece que es La filosofía como saber de salvación, de alguna manera así se explica. Aquí la filosofía es un saber de salvación. Claro, la filosofía no puede ser especulativa, no puede ser solo teorética, ha de ser praxis, ha de ser acción, de acuerdo con Goethe. Filosofía de Cristo, esperanza del mensaje ecuménico y pacífico, la paz, la no violencia es un recurso constante. Hace trampa en el sentido de que cuando llega Llull, hombre, las razones necesarias, cuando fallan las lógicas, Llull ya está por las cruzadas, ¿no? Pero él esto pues lo orilla. Es decir, está claro que aquí cada uno lee a los autores a beneficio de inventario, y también lo hace aquí Xirau, pero en cualquier caso su intención siempre es buena. Esta es la tarea del humanismo hispánico, el hispanismo como una continuación del humanismo español, apertura hacia América, y por esto Bolívar lo ve como un español que está enfadado con España, de la misma manera que estaba Riego enfadado con la monarquía española. Es decir, la voz contraria forma parte también de la unidad en la variedad, y por lo tanto Bolívar no es un disidente. Bolívar sería un auténtico español que critica los desmanes de la colonización. La guerra de independencia es una guerra civil, esta mañana se ha dicho, pero las guerras de independencia aquí no es la guerra civil nuestra ni la independencia contra los franceses, la guerra de independencia de las colonias frente a la metrópoli. Siempre la visión contra la visión geométrica. Viene a decir que la Sociedad de Naciones ha fallado porque se ha actuado bajo una visión geométrica. América tiene la obligación de salvar Europa. Esta es una constante. Y de alguna manera la palabra no es propia, la Commonwealth, pero sí que la cita, una especie de comunidad espiritual. Este modelo, ¿de qué peca? Hombre, peca de un aristocratismo, él sabe que forma parte de una minoría selecta y una cierta intelectualidad, y por lo tanto es una clase dirigente que quiere dirigir la salvación de este mundo que se está vacinando después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Si puedo, 5 minutos más, si usted me los da, ¿sí? Si concedido, pues bueno, desde el punto de vista político, él es de Figueras, aquí está el profesor Vergés. El profesor Vergés sabe que está allá, Josep Pla tiene dos ciudades, la federal, que es Figueras, y la conservadora, que es Vilafranca del Penedès, pues la patria de Milà y Fontanals, y bueno, Pla es un gran escritor y una gran sagacidad. En cualquier caso, él tiene una tradición Xirau federalista, y por lo tanto esta mañana se ha citado a Pi Margall, y por tanto republicana. Lo digo en el sentido político, que probablemente esa unidad en la variedad se vea en el federalismo, y probablemente él sea uno de los que den la solución al problema que se monta en Barcelona el 14 de abril del 31. Él se ve con las fotos al lado de Fernando de los Ríos, y por lo tanto él interviene ahí seguro, de una manera también decidida. Por lo tanto, es hora de poner fin a este trabajo, que ha intentado poner de relieve la evolución del pensamiento de Xirau en el periodo que va de la proclamación de la Segunda República hasta el 46. De alguna manera se puede dividir estos 15 años de vida académica. Otra cosa es una ucronía que hubiera pasado si Xirau hubiera vivido 20 años más. El expediente suyo en la Universidad de Barcelona lo pidió algún rector, pero él ya había fallecido.
en lo cual, siendo esta P, si mal no recuerdo, rector, por cuanto yo lo fui a consultar, alguien me lo indicó y me lo señaló. Si se intentó rehabilitar o rehabilitar, no lo sé, pero en cualquier caso no sabemos qué hubiera podido pasar. En estos 15 años de vida académica e intelectual, en 3 momentos representados por la ilusión republicana en que Xirao actuó, mediatizado por la figura de Goethe, con su ideal de provincia pedagógica forjada de acuerdo con la fórmula platónica que la política implica pedagogía. Este es un constante, y recordemos que esto es una figura platónica y que lo que dice Machado en el Mairena, que de Platón no se ríe nadie ni los señoritos, en el mal sentido de la palabra. Por lo tanto, en un contexto que además la filosofía se define por su fuerza educadora. En un segundo momento, cabe destacar los años de la Guerra Civil, que yo creo que él vivió aquí una profunda crisis de conciencia. Él era socialista, pero esta mañana salía el tema de los socialistas, pero claro, dentro del socialismo estos intelectuales no eran bien vistos. Xirao era de la Unión Socialista, pero no era bien visto porque los obreros socialistas veían a estos intelectuales como unos burgueses. Y esto dificulta su encaje dentro del partido. Lo digo porque esta mañana, a última hora, ha salido el tema, y el tema tampoco es baladí. ¿Qué hace un intelectual de esta categoría en un partido socialista? Pues pagar la cuota y poca cosa más, porque el partido tiene unas exigencias. Él es fustigado desde la Justicia Social, la revista de los socialistas catalanes. Una profunda crisis de conciencia ante el fracaso político y la pérdida de la guerra, con la marcha posterior hacia el exilio, primero a Francia, más tarde a México. A nuestro entender fue entonces, en los meses en que trató en Barcelona Machado, cuando se produce un giro en su trayectoria que paulatinamente adopta una significación espiritualista de signo cristiano, que entronca con el erasmismo y el institucionismo y que coincidía con la búsqueda goetiana de luz, más luz, esto es la eternidad. Precisamente durante esta época que hemos de emplazar entre el 37 y 40, elabora su tesis en torno a la Cáritas, uno de los ejes sobre los que pivotará Morimundo. Ahora bien, una vez sistematizado el amor cristiano, Xirao dio un paso más hacia la filosofía de Cristo en una actitud inequívocamente erasmista que ejemplarizó en Vives. Es curioso que en Vives no lo trate en otros lugares, yo no lo he visto tratado, y en cambio en ese libro, que yo creo que es un libro de urgencia, y en Vasco de Quiroga, quien da un paso más que Tomás Moro. La utopía se hace realidad en el caso de México. Por lo demás, aquel espíritu erasmista que se extiende y prolonga con el krausismo y el institucionalismo se proyectó en América, lo cual le llevó a profundizar en el humanismo hispánico, que en sintonía con los trabajos de Batallón incorporó a las poblaciones indígenas al cuerpo místico de Cristo. Bueno, esto lo debería poner muchas notas a pie de página, Entiendo está escrito a bola pluma, lo del cuerpo místico de Cristo, porque aquí hay problemas teológicos importantes que obviamente ya los hay en Erasmo, pero yo creo que Xirao no repara en ellos, va directamente a lo que quiere decir. Está claro que la figura de Vasco de Quiroga, obispo de Michoacán y un punto de referencia para la población mexicana, constituyó una especie de revelación para Xirao. Y quizás, ya para acabar, como coda final, el último parágrafo que tengo pergeñado también a la pluma, por todo ello, cuando llegó a México, Xirao, y se encontró con un panorama filosófico, me da impresión, primero en el Porfiriato, dominado por el positivismo, y luego dominado por el neocantismo, Francisco Larroyo le dedicó un libro, El romanticismo filosófico de Xirao. Era un romántico, yo creo que era un romántico filosófico, con tono crítico, censurándose su apego romántico. Su hijo, Ramón Xirao, comenta que probablemente su padre hubiese aceptado cierta proximidad con el romanticismo, si ello implica tener alguna relación con el entusiasmo, los sentimientos que esta mañana se hablaban, y la vida activa, principios inherentes a su filosofía que puede ser interpretada, como hemos sostenido, por el itinerario de una senda clara que va de la Cáritas a la filosofía de Cristo, con el horizonte de una unión política iberoamericana a través del federalismo, esto es, con una intención puesta en forjar una unidad orgánica, la unidad en la variedad, una nueva realidad que debía sustituir a la vieja cristiandad, quizás el preludio de una nueva ciudad de Dios, respondiendo a una religiosidad interior de la conciencia humana abierta a un mundo nuevo de paz y concordia, un paso previo a la plenitud vital, esto es, a la eternidad. Hasta aquí. Gracias.